fuerte, ¿no? La gente que dice, ese naco, ese tipo de cosas, o sea, entonces hay muchos problemas. Y hay gente muy valiosa que está luchando por otras cosas que no es la lucha contra el machismo. Yo soy feminista, yo estoy luchando, porque además creo que el machismo le hace daño a los hombres. Creo que los hombres que dejan de ser machistas les va mejor que a los que son machistas, pero bueno, a lo mejor es parte de mi estrategia de convencimiento. Pero, digamos, sí creo que el machismo es una cuestión cultural que nos vamos a tardar mucho tiempo en cambiar, que hay un cambio generacional, yo lo veo en mis alumnos, los hombres y las mujeres jóvenes son más igualitarios, han tenido que ser más igualitarios. Cuando yo entré al feminismo hace 40 años, yo no veía chicos con pañalera y cargando un bebé en el metro, bueno, no había metro hace 40 años, vino después, pero en la calle, en los autobuses, jamás un hombre iba a ser visto en público cargando un bebé o una pañalera. Ahora ya es una cosa que veo muy común. Entonces, hay muchos cambios que la propia vida está haciendo. Ahora, cada quien tiene que decidir qué batallas quiere dar. Hay gente que da batallas políticas por el cambio climático, que es muy importante, por muchas otras cosas. Si quieren dar batallas por el machismo, bueno, hay espacio suficiente para darla, ¿no? Y yo diría que más que contra el machismo, yo creo que habría que dar batallas por la equidad, por la igualdad, hacer las batallas como en propositivo, más que luchar en contra de, más bien mostrar qué se gana dejando de ser machista, qué se gana siendo más igualitario, ¿no? Por ahí vería yo. ¿Y por qué las mujeres dependen mucho de los hombres? Bueno, yo creo que hay dependencias emocionales y dependencias económicas. A Simone de Beauvoir le preguntaron alguna vez que cuál pensaba que era la posibilidad para que las mujeres dejaran de ser el segundo sexo y dijo la independencia económica. Si tú trabajas y tienes tu dinerito, va a ser muy difícil. Eso no va a quitar que a lo mejor trabajas, eres independiente y te mueres de amor por el personaje, ¿verdad? Y eres dependiente emocionalmente. Bueno, pero esa ya es otra historia. Allí ya o llegas a un arreglo que te parezca correcto con el galán o con la galana en caso de que sea galana, ¿verdad? O si no, pues te vas a una terapia y resuelves ahí tus conflictos subjetivos. Pero la dependencia tremenda, la que hace que muchas mujeres sí se queden en situaciones de violencia o de maltrato y eso, es la económica. Y por eso ustedes que están aquí en el Poli, que van a tener una carrera, evidentemente van a tener esa fortaleza de la independencia económica. Dos preguntas me preguntan si México está preparado para tener una mujer presidente. ¿Está preparado? Claro que sí. O sea, yo no creo que, además yo no creo así como que México, evidentemente va a haber algunos lugares del país, yo digo que en México conviven el siglo XIX, el siglo XX y el siglo XXI, ¿no? Va a haber lugares en donde se les van a parar los pelos de punta porque es mujer, a otras se nos va a parar el pelo de punta porque es conservadora o porque viene de un partido que no se ha distinguido por apoyar lo que a mí me parece que es el eje de la libertad de las mujeres, que es el derecho a decidir sobre su cuerpo, ¿verdad? Pero digamos que hay posibilidades, que la mayoría del país lo va a aceptar. Además es romper con la idea del presidencialismo, o sea, no es un candidato, es un programa, un equipo, una trayectoria, un partido, ¿no? Entonces sí creo, y también creo que va a haber alguna abuelita escandalizada, qué horror, miren, esa mujer, pobrecito su marido, ya no lo va a atender bien, ¿no? una cosa por el estilo. Bueno, espero haber contestado en términos generales. Sí, bueno, sí creo que el pensamiento machista está creado por las madres también, ¿no? ¿Y por qué? ¿Por qué las mujeres que se quejan del machismo al ser feministas se convierten? No, yo creo que hay mujeres que se vuelven hembristas, ¿no? Que no es lo mismo que feminista. Son las revanchistas, las que dicen, este macho me chingó, pues ahora me lo chingo yo a él, ¿verdad? Entonces, eso es hembrismo, pero no es feminismo. A ver, vamos a leer el segundo tambache. ¿Cómo puedo evitar transmitir la enseñanza de servidumbre a mi hija? Qué buena pregunta, caray. Yo tuve la suerte de tener hijo hombre, le transmití otras cosas, creo, pero bueno.
cuando tenía 12 años, mi hijo un día se me para enfrente y me dice, ¿sabes qué, mamá? Ya decidí que yo me voy a casar con una mujer que no sea feminista como tú. Ah, bueno. Que me haga pasteles. Ok, hijo, está bien. ¿Qué tanto influye la religión en el rol de la mujer? ¿Cómo podemos integrar a mujeres con alguna discapacidad a nuestra vida laboral, social y estudiantil? ¿Qué le respondería a las mujeres que actualmente dicen me hubiera gustado haber sido hombre? Ay, a mí me hubiera gustado haber sido hombre unos cuantos meses y ver qué se siente. No siempre, digo, porque sí la maternidad para mí fue una experiencia maravillosa, pero a mí sí me gustaría, así como Orlando de Virginia Woolf, ¿no? De que va cambiando el personaje, un ratito. ¿Por qué las mujeres somos culpables en caso de trabajar y no hacerlo? No, no es que sean, esta psicoanalista lo decía como diciendo, hagas lo que hagas, vas a ser culpable por la violencia simbólica que te hace sentir que tú eres la responsable de lo que le pasa a tu hijo siempre. Si trabajas es porque estás fuera de la casa, pero si no trabajas porque estás ahí todo el tiempo con él, ¿no? ¿Qué opina de la violencia simbólica de género que se da en las instituciones escolares, principalmente aquella de docente y alumno y viceversa? Oigan, la violencia simbólica es la que cada quien reproduce en su cabeza. La que se da entre dos ya no es simbólica, ya es violencia. Puede ser no una violencia física, sino una violencia verbal o psicológica, todo el tema del acoso laboral puede ser. Pero violencia simbólica es cuando las mujeres, por ejemplo el caso de las madres, nos estamos sintiendo culpables porque no atendimos bien, ¿no? Yo tengo una amiga que tiene un doctorado y sufre porque ya no le puede planchar las camisas al marido porque al marido solo le gusta cómo ella le plancha las camisas. Y yo digo, bueno, ese es uno de los ejemplos de violencia simbólica más maravillosos del mundo, que ella se sienta mal, que el marido pida que ella le planche las camisas es lo normal culturalmente, pero que ella se sienta mal de no hacerlo después de hacer un doctorado, Dios mío, bueno, este es... En el rol de estudiante, profesor, directivos, mujeres y hombres, ¿cómo se reconoce y qué hacer para romper sin violencia, el ser objeto de violencia en el aula? Yo creo que el tema de hablar las cosas, no tenemos una cultura ni de debate público, ni de reuniones de maestros, de alumnos, en donde se puedan plantear los temas de acoso. Son temas muy complicados, hay que tratarlos con pinzas. Creo que una de las cosas que a mí más me choquearon cuando hicimos la investigación en la UNAM fue darme cuenta que no solamente habían muchos maestros que acosaban, sino que también había muchas estudiantes que decían que las acosaban sin haber sido acosadas. Entonces, siempre está el tema que los seres humanos no, las mujeres por ser mujeres no somos ni más buenas, ni más puras, ni más decentes que los hombres. Estamos repartiditos, hombres y mujeres, y podemos encontrar mujeres mentirosas, mujeres transas, mujeres que se equivocan, que quieren presionar. No sé si se enteraron, en el metro hay una parejita que está asaltando a jóvenes y es una pareja como de novios, muchacho y muchacha, y la muchacha se le pone junto a un muchacho y empieza a decir, tú que me tocaste y me manoseaste, y empieza a armar una cosa horrible sin que el cuate haya hecho nada. Entonces se acerca el otro, lo amenaza, lo jalan, ¿verdad? Y les tratan de sacar dinero para no llevarlo con la policía porque ella está diciendo que la manoseó, ¿no? Entonces esa chava se está prestando, como estamos viendo todas las mujeres que se están prestando, digamos, a trabajar con el narco, las mamás de los criminales que van a llorar cuando el hijo violador que violó a no sé cuántos y entonces se van afuera. O sea, entonces el tema de los litigios de violencia es un tema muy complicado que hay que tratar con muchísimo cuidado. Hay esquemas en donde se revisan, se mandan anuncios a los hostigadores o a los acosadores para que sepan que están siendo vigilados y se buscan espacios en donde se puedan tener reuniones, digamos, a la vista de otras gentes para terminar el acoso, pero sí es un tema súper complicado, ¿no? Híjole, ¿cuál es el papel de los medios masivos de comunicación? Es un papel importantísimo, hay que hacer intervenciones simbólicas, es padrísimo que el Poli tenga un canal, ¿verdad? Realmente tienen ustedes un instrumento absolutamente genial. Es una pregunta que requeriría casi toda una intervención. Déjenme en todo caso que siga con las demás, porque si no, nada más déjenme ver si no se me pasaron otras. Bueno, ¿qué hacer para romper con la violencia?
lo de que si, ¿por qué las mujeres somos culpables de trabajar o de no hacerlo? No, ella lo decía en plan de que hagamos lo que hagamos. Y lo de la discapacidad, ¿no? O sea, es bien importante el tema de las discapacidades, o como se dice ahora, de las capacidades distintas, pero yo imagino que debe de haber algún programa, o a lo mejor es lo que tienen que hacer aquí, tener un programa de integrar a las personas con discapacidad. ¿Y qué tanto influye la religión en el rol de la mujer? Pues miren, la religión no es el problema es la estructura patriarcal de la Iglesia. Yo tengo una amiga que dirige Católicas por el Derecho a Decidir y que es una católica, súper católica, y que dice que la religión te permite mucho, te permite guiar tu vida de acuerdo a tu conciencia, te permite tener una serie de aspiraciones, y la religión es ese vínculo con Dios, pues, ¿no? El problema es cuando eso está mediado, y puede estar mediado por sacerdotes buena onda como unos jesuitas y dominicos que trabajan con las feministas, ¿verdad? O puede estar mediada por sacerdotes pederastas o arcaicos o todo eso. Entonces el problema es de nuevo la condición humana, no es la religión. Entonces, cada quien tiene la vivencia espiritual o religiosa que tiene. Hasta dónde esa vivencia necesita cumplir toda una serie de mandatos y reglas que ponen los señores de la Iglesia. Bueno, cada persona allí, habrá algunos que han tenido muy buena experiencia con su sacerdote y le siguen haciendo caso, y otras que lo han mandado a volar y que están, digamos, con otros caminos. Y también estamos las personas que no tenemos una religión en el sentido, es entendido, pero que eso no quiere decir que no tengamos una vida espiritual o que no nos importe lo que le pase a los demás, ¿no? Y este sería el último tambache, que dice: ¿qué cambios se tienen que hacer en la sociedad para que haya más respeto en la vida cotidiana para una mujer? Bueno, el primer cambio es en ella misma, pero ahorita vamos a ir viendo. ¿Cómo entran las epistemologías del sur en el discurso de los estudios de género y feminismo? Ah, qué padre pregunta. Bravo, Boaventura dos Santos. Sí entran. Boaventura es muy feminista. Así como existe la violencia simbólica, se relacionan las agresiones en forma simbólica también. Híjole, esta pregunta no la entiendo mucho, pero vamos a ver. ¿Cómo podemos recrear o redefinir la masculinidad y la feminidad para lograr una sociedad con equidad de género? Jesús Silva. Si dijéramos que el capitalista paga por vivir para trabajar, ¿no podría decirse que ese pago también es para la mujer que hace el cuidado humano? Sí, justamente ese es uno de los señalamientos. Me gustaría que se difundiera en zonas rurales porque es donde se da la marginación de la mujer. Francisco Camacho. Pues sí, lo que pasa es que los códigos son distintos. O sea, yo vengo al poli sabiendo que todos ustedes son tercer nivel de educación, en donde puedo hablar de simbolización y hasta puedo decir malas palabras y se ríen, ¿verdad? Nos escandalizan, espero. Y pero ir a los lugares, las feministas al principio lo hicimos, queríamos así como llevar la buena nueva del feminismo como una antorcha, ¿no? Y luego me di cuenta que realmente violentábamos, ¿no? Porque no era ni lo que en ese momento les interesaba ni nada. Entonces, como que más bien ahora las feministas lo que queremos es abrir ventanitas y que la gente que quiera se asome por esa ventanita a ver qué hay. Pero es difícil llegar a una comunidad rural, se me hace como hasta una medio falta de respeto, ni a convencerlos de algo o hablarles de que la gente que lleva, hay feministas que están involucradas con las comunidades desde hace mucho tiempo y trabajan, y está habiendo un proceso interesantísimo, sobre todo en las comunidades indígenas, con las nuevas líderes feministas indígenas. Hay un grupo de chicas de 30, 40 años, ¿no?, que se han formado, que son profesionistas, que reivindican su cultura, su lengua y los usos y costumbres que no son violentos, y dicen, la violencia no es un uso y costumbre cultural, eso es machismo. Entonces, hay un movimiento en muchas partes del país, a partir de las propias mujeres que se están, digamos, planteando una serie de preguntas nuevas. Y lo que podemos hacer las feministas es abrir los brazos y decir, aquí estamos, úsame como quieras, ¿no? Te doy información, si quieres voy eso, pero tiene que ser con gente que ya está en el lugar y está arraigada, ¿no? ¿Qué opina del
reggaetón, ok, las letras ofensivas hacia las mujeres en esas canciones, no, pues qué voy a opinar, digo. ¿Hasta qué punto la violencia simbólica es recargada en la mujer? El autobús Atenea, un día para ustedes, vagones especiales en el metro, no se están tomando ahí para tomar más comodidades que las que por ser humanos nos corresponden por igual. Carlos Torres, ¿a ti te manosean mucho cuando vas en el metro? Porque a las mujeres sí las manosean mucho. O sea, a mí, digamos, la política de hacer un tratamiento específico para las mujeres es muy complicado. Lo que se llaman las acciones afirmativas tienen que ser transitorias. Yo no sé si hubiera sido más eficaz no hacer vagones para las mujeres o camiones, pero poner a 2 monotes o 2 policías bien chonchos que cuando alguien empezara a manosear pudieran ir y sacarlo, pero nos encontramos con el problema de ¿y si hay una mujer mentirosa? O sea, es complicadísimo. A mí no me pregunten cosas de políticas públicas porque siempre le veo complicaciones. A ver, ay, qué amable la profesora Gisela que dice que ojalá y la librería del Poli distribuya el ladrillo feminista que yo hago, que es una revista que se llama Debate Feminista. De estas, había 2 cosas que yo quería ampliar un poco más, ¿no? O sea, yo creo que el feminismo es un pensamiento político y es un movimiento. Como pensamiento político, desde hace más de 30 años, no solo las epistemologías del sur y el pensamiento de Boaventura Sauto y toda la gente que está tratando de construir una interpretación de lo social sin recurrir a los esquemas del primer mundo, sino a partir de nuestros propios esquemas, se ha nutrido de feminismo. Y también hay el primer mundo que tiene muchísimos de los grandes pensadores, Derrida y Rorty, Habermas, que discuten con las feministas. Yo creo que hay una tendencia, digamos, a que cuando una realidad social y científica como el género se entiende de qué va, que los demás tendencias políticas e intelectuales los retomen. Entonces ya casi todas las posturas, digamos, de filosofía política, de ciencia política y demás, están retomando el feminismo, no solo la postura de Boaventura. Y luego las preguntas sobre qué cambios se tienen que hacer para que haya más respeto en la vida cotidiana de una mujer, pues se tienen que hacer muchísimas cosas, ¿no? Yo creo que el tema del respeto en la vida cotidiana lo tenemos que resolver en primera instancia nosotras. Creo que nuestro país tiene unos problemas de desigualdad y de pobreza brutales, ¿no? Como para encima estar ahorita pidiendo protecciones o cosas para las mujeres que tenemos conflictos en nuestra vida ciudadana. Ahí tenemos nosotras que hacer muchas cosas, desde intervenciones simbólicas hasta aprender karate si es necesario, ¿verdad? Pero esa parte de la vida cotidiana sí creo que requiere de un cambio de actitud nuestra. Si tú te corres del lugar, las gentes que están a tu alrededor se van a correr del lugar. Tenemos que pedir políticas públicas para algo tan serio como conciliación trabajo-familia, como cuidado de los seres dependientes, y tenemos que hacer muchísimo más de lo que se está haciendo para ver qué vamos a hacer con desigualdad social y pobreza, donde reforma fiscal y reforma del Estado son una prioridad. Yo vengo a hablar así como de un cachitito, que es el tema de la mujer, pero que uno sea consciente del tema de la mujer no quiere decir que no vea las otras prioridades que hay en el país, ¿no? Y creo que ya básicamente, sí, lo de la revista, bueno, pues ojalá y la tengan aquí en la librería. Y ¿cómo podemos recrear o redefinir la masculinidad y la feminidad? Yo creo que eso ya está ocurriendo. O sea, ahorita, sobre todo el cambio generacional, el internet, la globalización, los mensajes que se están viendo, ¿no? Sí te están dando todo el tiempo estas nuevas formas de ser hombre y ser mujer. Yo creo que el gran mensaje es que hay muchas maneras de ser hombre y muchas maneras de ser mujer y que hay que respetarlas. Y que mientras tú seas un buen ciudadano, y cuando digo buen ciudadano no solamente es que pagues tus impuestos, sino que hagas cosas, ¿no?, en términos de participación ciudadana y política, no solamente ir a votar, sino antes de ir a votar, ir a discutir con los candidatos sus programas y sus planteamientos, ¿no? Mientras haya así como ese piso de cubrir tus derechos y tus obligaciones, da lo mismo.
qué tipo de mujer o de hombre quieres ser. Si quieres ser alguien reventado, loco, si quieres ser alguien serio, si te gustan los hombres, si te gustan las mujeres, si te gustan los dos, si te gustan los gatos, como me gustan a mí, que me dedico a la zoofilia intensamente con mi gato, por ejemplo. Entonces, o sea, ¿a quién le importan una serie de cositas sobre cómo eres mujer y cómo eres hombre mientras tú cumplas tu responsabilidad, ¿no? Y el respeto a la diversidad es eso, ¿no? Y en la cumbre de género se hablaba no solo de igualdad de género, sino de diversidad. Muchas maneras de ser hombre, muchas maneras de ser mujer. Lo que no llegó fue la pregunta que me dijiste que iba a llegar. ¿Quieres que la diga? Es que Marta me preguntaba antes de entrar y pensó que iba a salir en los papeles.